La necesidad o no de una práctica espiritual, de entender esto como un proceso, ¿m? Eh, sugiere una técnica, porque algunas personas hablan de técnicas, de herramientas, ¿m? De determinadas prácticas espirituales de la no dualidad, y otras personas dicen que en realidad todo eso es parte de la ilusión y no hace falta. Yo lo primero que diría es que cada uno haga su propia experiencia. No importa todo lo que digamos los demás, incluso no importa todo lo que hayan dicho los que consideramos grandes maestros, o grandes maestras, que han hecho su aporte a todo este conocimiento, a todo este bagaje de experiencias y de palabras que definimos como la no dualidad. ¿Mm? Que en realidad este bagaje de palabras, experiencias, libros, técnicas, no son en sí la no dualidad, son simplemente producto de seres humanos que atraviesan un yo transitorio, que quizá algunos han diluido esa idea del yo transitorio, han tenido menos apego, han logrado cierta sabiduría, cierto tipo de iluminación, y se expresan en un lenguaje dual y plantean técnicas duales para, digamos, despertar y ver lo que es. Cada uno que haga su experiencia. Cuando uno nace, no sabe nada de todo esto. Más bien, simplemente la presencia es. La presencia es, la persona no, cuando nace no sabe ni quién es, no tiene nombre, no tiene conocimiento de que exista Dios, no tiene idea de lo que puede ser estar separado de la madre. Probablemente el niño o la niña se considera, ni se puede pensar a sí mismo, pero se debe considerar o sentir unido a la madre, o de una manera que es muy difícil explicarla desde nuestro lenguaje. Esa es una etapa de la vida donde, ¿qué podemos entender de todo esto que estamos hablando? Simplemente la persona está en presencia. Si se presenta el dolor, el niño llora. Si se presenta una caricia, el niño sonríe. Todo ahí es presencia, no hay un yo. No hay un yo que esté generando la idea de una identidad personal. Después eso lo va asimilando la persona. Y lo vamos asimilando y lo vamos aprendiendo hasta tal punto que nos creemos que somos reales, y que además nos generamos muchísimo sufrimiento, porque esta idea de que tener un yo personal nos va a generar felicidad, plenitud todo el tiempo. Bueno, basta con ver el mundo, ¿no? Y ver cómo funciona la gente y ver lo que le pasa a la gente, o repasar nuestra historia de vida. Van a ver que hay mucho sufrimiento, que las personas constantemente están anhelando, están en estados de ansiedad, no son simplemente felices por estar, cuesta mucho conectar con el agradecimiento. Bueno, es parte de esta experiencia transitoria. La cuestión es que para desaprender sobre este personaje que nos dijeron que éramos, algunas personas hablan de técnicas, porque todo lo que se nos fue metiendo en la cabeza a través de aprendizajes, y en definitiva técnicas de aprendizaje, porque lo vimos, porque lo introyectamos, porque tu mamá te explicó, porque tu papá te dijo, porque viste cómo se comportaban otros niños, porque leíste, porque viste la televisión, todo te fue modelando, todo te fue formando. Entonces se podría pensar que puede haber técnicas para deshilachar ese personaje, y para mucha gente les parece que esas técnicas o sienten o logran cierta iluminación, pero cada uno que explore. Yo estoy en un punto, simplemente, y con humildad lo digo, que no hace falta ninguna técnica. O sea, simplemente lo que es más, yo creo que es tan simple que es muy difícil ponerle palabra. Simplemente lo que es. Y a veces uno juega el personaje, se cree el personaje, y de pronto uno se ríe y dice, uy, cuánto problema me hago, o cómo me creo a veces tan real, que vivo con intensidad mi vida y me pasan cosas lindas, feas, pero en realidad nada es, si no hay ni siquiera un yo.
y todo es una maravilla, es un milagro de Dios, si ustedes quieren decirlo así, si quieren utilizar la palabra Dios, o de la conciencia impersonal, o de la energía vital, el amor, qué sé yo, son simplemente nombres que no definen, pero ni una millonésima parte de la maravilla que es, que es lo que es en realidad. Entonces, si hay sabios como Robert Adams que hablaron de técnicas, bueno, quizá esas técnicas son necesarias porque nos creemos un yo muy real. Pero cuando vos te reís y te das cuenta que no hay ningún yo real, simplemente soltás el personaje, soltás el control. Y si a veces tomás el control, no te haces tanto problema. Porque en realidad la idea de creer que uno toma el control sobre su vida es parte de la fantasía de la mente, y tomarás el control y harás esto y harás lo otro, y te mudarás de país y empezarás a buscar trabajo y vas a conocer a una chica y te vas a enamorar y va a pasar esto. Toda esta idea de que uno hace todo esto es parte de la ilusión del ego. En realidad es una ilusión, eh, un, un, una hermosa ilusión que se permite vivir la presencia o Dios. ¿Y por qué lo hace? El por qué está más allá de lo que puede comprender tu mente dual y mi mente dual. Quizá para nosotros no tenga ningún sentido, porque nosotros, si estaríamos en el lugar de ser una deidad personal que controle toda la realidad y todos los universos, llevaríamos adelante un montón de caprichos personales que tarde o temprano nos llevarían a nuestra propia ruina y a nuestro deseo de no querer vivir más y dejar de ser estas entidades separadas que nos creemos que somos. Basta con que se nos dé el poder y es cuestión de tiempo para que este tipo de mente dual que tenemos nos termine autodestruyendo y empecemos a desear deshilacharnos y no ser nosotros mismos. Y en todo caso, salir de esa ilusión y volver a la presencia. Lo que pasa es que es difícil, estamos hablando de cosas que son muy difíciles de explicar, de describir. Entonces que cada uno haga su propia experiencia. Cuando hay un yo muy real, quizás las técnicas te pueden ayudar, como han dicho muchos maestros, ¿no? Robert Adams, yo siempre lo cito porque a mí no puedo explicar por qué, porque no hay un por qué, simplemente la resonancia mía vino por ahí. Y no por otro lado, por otros maestros que quizá lo explican de otra manera. No sé por qué, pero conecté por ahí yo, ¿no? Quizá escuchar muchas de las cosas que él dijo, se transcribieron, funcionaron como un proceso para en algún momento reírme de mí mismo, ¿no? Y decir, no es ningún personaje real que esté moviendo los hilos desde adentro y que haga esto o lo otro. Simplemente hay muchos roles, muchos roles que no ejecuta nadie en realidad, que se ejecutan solos. Y mañana yo tendré mis máscaras, mis roles, y vos tendrás los tuyos, y en realidad no hay un yo y un tú, sino simplemente máscaras, ¿no? Y como la mente se identifica con las máscaras, decimos yo soy la máscara, ¿no? Yo soy el que está accionando, el que está haciendo esto, lo otro, el que está en esta parte de la historia y me voy a superar, y nos contamos toda la telenovela, ¿no? Pero yo creo que en realidad no hace falta eh, la idea de que falte algo para lo que es, para hacer lo que, para entender, para comprender, para visionar lo que es simplemente una idea del ego. Pero bueno, podemos jugar con la idea de las técnicas, ¿no? Hasta darnos cuenta que nada es real, que no hay un yo que esté practicando técnicas, ¿no? ¿Mm? Hace muchos años, bueno, no tiene nada que ver con el asunto este, ¿no? Una mujer maltratada fue a hablar con una persona que trabajaba